Si me lo permite, señor presidente, para una felicitación al personal que trabaja en el centro de monitoreo. La gran mayoría son jóvenes civiles que están bien capacitados y están apoyados por personal de la Secretaría de Marina, y la verdad que es un ambiente muy productivo, están muy motivados. Muchas gracias. Bueno, abrimos las tres que están y los dos. Y luego, nada más que no hayan hablado ayer o antier o preguntado. Ustedes dos, tres. Bueno, pero vamos a empezar. Los cinco que están aquí. Gracias, presidente. Muy buenos días. Janet Galindo de La Chispa, de Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Yucatán. El día de ayer, el INE emitió la validación de la lista nominal. Esto con respecto para la consulta que se va a realizar para el 10 de abril. ¿Cuál es su postura de usted al ver que este instituto ha puesto varias frenos y no ha permitido que esta consulta se lleve a cabo, o no ha dado la información correcta? No sé, ¿qué es lo que usted opinaría? Bueno, ya he hablado de eso. No considero que sea propicio seguir tratando el tema. Pienso que los ciudadanos, aún con poca información, con poca difusión, ya tienen los elementos básicos, y se trata de la democracia. Es una consulta y a todos los mexicanos nos importa mucho participar, ser tomados en cuenta, a todos, de modo que ya se sabe que el día 10 de abril va a haber esta consulta y es algo legal, legítimo, está en la Constitución, pero además tiene que ver con la democracia. Y pienso que aún con todos los obstáculos, los ciudadanos ya tienen la información y ellos van a decidir si participan o no participan, si votan en un sentido o en otro, ya, a regañadientes, pero ya se sabe un poco más. Hubiésemos deseado que se diera una difusión completa, plena, pero no fue posible. Ni el INE ni los medios de información, con honrosas excepciones, no le dieron o no le han dado hasta ahora la importancia que tiene este proceso democrático. También hubiésemos deseado que se instalaran casillas en todos lados para que todos pudieran participar y les quedaran cerca las casillas, pero no es así. Solo se van a instalar el 30% de las casillas que se instalan en una elección para elegir a representantes. De todas maneras, vamos adelante, y es algo inédito porque es un paso adelante en la democracia participativa. Eso es lo que puedo comentar. Independientemente, usted siempre va a confiar en la institución. Yo voy a participar, sí, como ciudadano, el domingo 10 de abril. Gracias, presidente. Y con respecto al tema, ¿cómo se está planeando proteger también las áreas naturales de lo que es el sureste, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, para evitar que también en esta temporada se sigan propagando incendios? Estamos atendiendo todo el país, interviniendo para apagar incendios. Afortunadamente no hay todavía, y esperemos que así continúe, muchos incendios en el sureste, porque llovió hasta hace poco en el sureste. Tenemos más incendios en el centro y en el norte del país, pero estamos pendientes y estamos trabajando de manera coordinada todos para que no se afecten zonas boscosas y áreas naturales protegidas. Estamos en eso. Muchas gracias a voluntarios de las comunidades que apoyan, a las autoridades municipales, autoridades estatales y desde luego la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa. Agradecerle a los oficiales, a los soldados, porque pues son los primeros en llegar, también a los integrantes de la Comisión Forestal, que tienen mucha vocación de servicio, protegen, quieren mucho a la naturaleza. Agradecerles a todos, a los de Protección Civil. Estamos todos juntos trabajando. Muy bien. El gobernador Francisco Olivia López de sitio en un bosque de Tamaulipas. Allí en Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha expropiado grandes extensiones de la playa en Madero y en la pesca en Soto La Marina. En el primero pretenden obtener al menos 1,000 millones de pesos. Hoy estoy aquí porque los vecinos de la pesca me han pedido recurrentemente como medio de comunicación que le informe a usted que en la pesca son 42 hectáreas desplazando a los comuneros y destruyendo sus casas y sus propiedades. Hay más de 70 solicitudes de amparo de los vecinos. En ambos casos, la expropiación se hace con fin de utilidad pública. Ese es el argumento. Sin embargo, a la vuelta de un mes se pone en venta estos terrenos.
como una licitación pública. Esto significa, me parece, una privatización. Esa es una primera. Quiero rápido comentar la otra para darle más tiempo a mis compañeros. Esa es una. La otra, los vecinos de La Pesca piden su intervención, piden que ellos han estado ahí desde 1787 y de pronto aparece un dueño que nadie conoce, un dueño que no tiene ningún título de propiedad y de pronto, casualmente, ese dueño es del mismo municipio de donde es García Cabeza de Vaca de Reynosa. Esa es una situación. La segunda es, ¿ha considerado usted alguna línea de investigación para saber si desde la oficina del exconsejero jurídico Scherer se le brindó información de alerta privilegiada al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en su proceso de desafuero y en su proceso legal en su contra? Esa es la pregunta, porque hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de mucho tiempo, tiene una audiencia constitucional de aportación de pruebas. En Tamaulipas, señor presidente, la gente está pidiendo justicia. Gracias. Bueno, en el primer caso y en el segundo también le vamos a solicitar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que atienda estas peticiones. La de quienes viven en La Pesca y que están quejándose, según lo que expresas, de un posible despojo, porque tienen ahí viviendo ya bastante tiempo, ¿no? Eso es, básicamente. Hay un derecho ya de posesión y lo que hay que ver es quién es el legítimo propietario de esa superficie, de esa área. Entonces vamos a pedirle al secretario de Gobernación que nos ayude y que nos presente un informe y que hable con las partes para que se busque un acuerdo, y si no, como ya se han interpuesto estos amparos, que sea la autoridad judicial la que resuelva. Eso por lo que corresponde a tu primer planteamiento. Lo otro, no tenemos nosotros información, no sabemos. Eso tiene que ver básicamente con la Fiscalía General de la República. La Fiscalía, que fue la que llevó a cabo la investigación sobre la presunta responsabilidad del actual gobernador de Tamaulipas, y también atendió este asunto el Poder Legislativo y está, en efecto, en el Poder Judicial. Entonces, vamos a esperar a que sean estas instancias las que decidan, las que resuelvan. Yo, desde el principio, he sostenido, y es una convicción, de que no debe de haber impunidad para nadie, pero también que no se deben de fabricar delitos y que no debe haber venganzas con propósitos políticos, que se tiene que aplicar la ley de manera imparcial, que tienen que ser los que impartan justicia verdaderos jueces, y que no debe haber nada al margen de la ley ni nadie por encima de la ley, y eso lo estamos cumpliendo. Puedo garantizar de que hay un auténtico Estado de Derecho, que no había. Lo que había era un Estado de chueco, un Estado de cohecho, y lo que existía era un poder casi absoluto, omnímodo, del presidente de la República, que era el que dominaba en todos los poderes. Era el poder de los poderes, el Ejecutivo. Eso ya no. Ahora hay independencia y hay autonomía, y yo no doy línea ni recomiendo que se afecte a nadie o que se proteja a nadie. La Fiscalía tiene autonomía y el Poder Judicial lo mismo, como los diputados y los senadores. Ni siquiera me reúno con los diputados y senadores que pertenecen al movimiento por el que yo estoy aquí. No tengo una relación permanente, porque ellos saben que nosotros fuimos electos, ellos y otras autoridades, me incluyo, para servir al pueblo, para acabar con la corrupción, para acabar con la impunidad, para ayudar a los desamparados, a los desposeídos, a los pobres, a los marginados. Esto es un cambio verdadero, es una transformación. Entonces, vamos a atender lo que tú estás planteando con el secretario de Gobernación. Muy bien, quedamos que son los 5. Buenos días, presidente. Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemón, de Jaime Avilés. En la revista hemos hecho varias investigaciones y, bueno, sabemos que muchos personajes, nada más al iniciar su gobierno, perdieron privilegios. Algunos por los contratos que tenían y otros por los pagos de los impuestos que antes evadían. Entre ellos, el publicista Carlos Alarraqui recibió desde 2002 hasta 2018 contratos que ascienden a 49 millones de pesos. Y, investigamos sobre esto en Polemón. ¿Usted qué piensa del odio y los ataques que difunden todos los días personajes como él? ¿Cree que ahora tienen otras intenciones? Pues ya no se sienten, como usted ha dicho, dueños de México. Pues ya hemos hablado bastante de esto. Yo celebro que haya polémica, que haya esta confrontación política. Deseo que sea respetuosa, con urbanidad, pero no deja de ser algo que enriquece la vida pública del país, el debate. Y ya lo he dicho muchas veces, hacía mucho daño la simulación. El régimen de corrupción y de privilegios que se había impuesto tenía como protección todo este mecanismo, un andamiaje de protección para legitimar sus corruptelas. Entonces, tenía intelectuales a su servicio, medios de información a su servicio, y de esa manera
hasta legalizaban los robos. Ese fue el papel de diputados y de senadores durante todo el periodo neoliberal. Se dedicaron a reformar la Constitución para favorecer a un grupo de saqueadores que se quedaron con bienes del pueblo, con bienes de la nación. Por ejemplo, ¿cómo explicar que legisladores aprobaron el FOBAPROA? Los mismos de ahora, los mismos conservadores de ahora, que antes engañaban de que eran distintos. Pero cuando se aprueba el FOBAPROA, se unen. Y eso es legalizar un robo, un atraco, porque convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Esa operación pues fue a todas luces un atraco a los mexicanos. Y los medios de información guardaron silencio o aplaudieron esa decisión. Entonces, ahora pues ya no es lo mismo. Y esto ha llevado a los hechos un debate muy bueno, de eso que estás planteando, porque maiciaban a todos. Era el porfiriato. Por eso cuando dicen neoliberalismo nosotros sostenemos que es neoporfirismo. En la época de Porfirio Díaz, entre otras cosas, porque ahí se creó el régimen autoritario, ahí se consolidó un régimen autoritario tan arraigado. Era, en palabras de Vargas Llosa, aunque ya lo había dicho antes, el escritor de México bárbaro, Kurt Turner, la dictadura perfecta, esa la creó Porfirio. Y era tan perfecta que no pudo, y tan profundo el régimen autoritario, que no pudo la revolución, que vaya, que fue profunda, no pudo arrancar de raíz ese régimen. Se mantuvieron las mismas prácticas en lo político sobre todo, ¿no? Entonces, ahora ya es distinto. Porfirio Díaz pues era pan o palo, era entierro, encierro o destierro, y era el maiceo. Cuando había un opositor que lo cuestionaba, decía, ese gallo quiere maíz, y maiceaban al gallo y ya dejaba de cantar el gallo. Entonces esa política de maiceo pues se mantiene hasta ahora, más que ahora el maiceo corre a cargo de los desplazados, de los que se sentían dueños de México, de las cúpulas económicas, de los políticos corruptos. Esos son los que maicean, a latinos, a muchos. Entonces los que recibían dinero, los que eran maiciados por el presupuesto público, ya no son maiciados, pues están enojados. En ese mismo sentido, presidente, ayer publicamos una investigación respecto a la película que filmó Eugenio Derbez, donde debutó como director, No se aceptan devoluciones. Recibieron 3 millones de pesos de parte del gobierno de Guerrero cuando se estaba filmando, solamente por poner los logos en los créditos y tener facilidades donde grabaron en el puerto de Acapulco. Esto sucedió durante el gobierno perredista de Carlos Aguirre, quien salió tras la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, ahora ya vimos que también salió en un video haciéndose el ecologista para denunciar la parte de la construcción del Tren Maya. También pues este mismo tipo de artistas, que muchos de ellos ni siquiera viven en México, no dijeron nada cuando también se empezó la construcción de un embarcadero por parte del Grupo Xcaret de Playa del Carmen a Cozumel. ¿Y qué piensa de este tipo de conductas de los artistas que también recibían dinero en el antiguo régimen y que ahora están golpeteando los proyectos que buscan llevar progreso al sureste de nuestro país? Pues es que es parte de lo mismo. O sea, existe también la deshonestidad en artistas, en científicos, en intelectuales, y es pues normal. A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país. Son adversarios nuestros y algunos muy desinformados. Uno que claramente, yo creo que todos estaban leyendo, me recordaba a algunos políticos de antes. Una vez me tocó ver a un presidente leyendo en un teleprompter. Entonces, para la gente, ¿no? Que no conoce sobre estos trucos, son unos aparatitos que ponen así con unas pantallas transparentes, no se ven, entonces está uno así, está uno leyendo. Esto pasa también en los conductores de televisión. Entonces piensa uno, como lo están enfocando, que están improvisando. No, están leyendo. Entonces así a estos famosos los pusieron a leer. Quién sabe quién hizo los textos, quién financió. No es que les hayan pagado, también hay esa posibilidad que les hayan pagado, pero sí costó la producción y alguien está detrás. Claudio X González, los mismos que se sienten afectados de la Riviera Maya, que han destruido el medio ambiente, y otros más que están en contra de nosotros. Entonces, algunos estaban ahí leyendo y muy claramente a uno lo ponen a leer, a decir que yo debería de conocer el país. Yo creo que lo conozco un poco más que él, ¿sí? Voy a presumir, porque me da la oportunidad de hacer, ofrezco disculpas, pero no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios de México, como el que les está hablando, y ofrezco disculpas por decir, pero le hacen el guión, es una actuación, y él lee,
Una vez me tocó ir a un acto, era yo jefe de gobierno, y estaba el presidente de ese entonces hablando, leyendo, también así. Existía el Estado Mayor y era el encargado de poner los teleprompters. Y voltean a ver así, y luego así, porque está el otro, y van leyendo. Y el que está viendo en la televisión, pues está pensando, qué congruente, o sea, qué capacidad para improvisar, porque no aparece los teleprompters. Lo mismo en el caso de los conductores de televisión, están viendo la cámara y abajo está pasando un texto, que es el que están leyendo. Pues todo esto es para desmistificar, para que la gente tenga una idea más clara de que no es la panacea la cámara, ¿no? Y que todo es montaje, o no todo, pero una buena parte. Entonces, esa vez me invitaron a un acto que precisamente tuvo que ver con la inauguración de la terminal 2 del aeropuerto aquí en la ciudad. Y yo estaba sentado en la primera fila y junto, como era jefe de gobierno, estaba el secretario de Marina de ese entonces. Y antes de que empezara a hablar el presidente, le pregunté, oye, ¿y esos aparatitos que están ahí? Ya me explicó, pues son para... muy bien. Entonces empezó a hablar y en eso como que se apagaron los teleprompters a mitad del discurso, ¿no? Y eso debe ser tremendo. ¿Cómo se le hace? Entonces, en la desesperación dice el presidente, pásale. Entonces yo volteo a ver y todo el mundo para ver si eran los de atrás, ¿no? Que iban a pasar. No, era que se había atorado la parada. Entonces, eso es un poco lo de los famosos. Ya pues hemos respondido, no hay destrucción de la selva. Es una brecha, cuando mucho, de 50 kilómetros, de los 1,550 kilómetros. Y no es monte alto, no es selva, es un acahual, es distinto. Pero ellos no distinguen sobre esto. Pero a cambio de eso, porque tenemos que hacer la brecha para hacer el camellón y poner las vías para que pase el tren, a cambio de eso, estamos sembrando en toda la ruta del Tren Maya 200,000 hectáreas de árboles. Y ya quedamos con el secretario que en los 1,500 kilómetros del tren, de lado y lado, van a sembrarse hileras de árboles que dan flor, como el guayacán, el maculí, el flamboyán, en toda la ruta del tren. Y se está reforestando. Además de eso, se están creando 3 parques naturales. Uno precisamente en Tulum, de más de 1,000 hectáreas. La Secretaría de Marina tenía un aeropuerto en Tulum de alrededor de 200 hectáreas. Junto a ese predio hay 3 más propiedad del gobierno del estado. Se hizo un avalúo de los 3 predios y la federación le compró los terrenos al gobierno del estado y se une con las 200 hectáreas del aeropuerto de Marina y se compactan 1,000 hectáreas. Se va a hacer un parque del jaguar, se va a reforestar completo. Cerca de ahí, en 2,200 hectáreas que se adquirieron, que también tienen una historia, porque las habían rematado y las recuperamos, 2,200 hectáreas. Cerca de Uxmal se va a crear el nuevo Uxmal, también se va a reforestar, se va a bardear todo, ¿sí?, para la conservación del medio ambiente. Eso a cargo de la Secretaría de la Defensa. Y se va a ampliar la reserva natural de Calakmul con alrededor de 10,000 hectáreas, la reserva natural de Calakmul. Entonces, esto para información de los que de verdad se preocupan por el medio ambiente. Estas personas, no quiero ser estricto, no quiero ser radical, no quiero ofenderlos tampoco, pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista. Es más por dinero, porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tienen un pensamiento conservador, les molesta lo nuestro. Y también por fama, porque yo recuerdo que un artista muy renombrado llegaba al Mar de Cortés para defender que no se extinguiera la vaquita marina, pero llegaban en yates. Se debe de saber que los medios de transporte que más contaminan son los barcos. Nada más que ahora sí, los pobres tiburones, las especies marinas, pues no protestan, tenemos que cuidar, pero los barcos consumen muchísimo combustible, pero da fama. Además, algunos de estos famosos simulaban ser progresistas, porque pues también ser de derecha es ser retrógrada, o sea, aunque algunos sí se asumen, como decían antes los líderes charros, soy charro y qué, pero siempre es mejor, ¿no? Pasar por progresista buena onda, ¿no? Y así engañan, ¿no? Hay de estos famosos pues que hacen publicidad, que cobran a empresas que destruyen el medio ambiente, pero al mismo tiempo cuestionan estas obras que son para beneficio de la gente, para beneficio del pueblo. En el Tren Maya deben de estar trabajando actualmente como 50,000 personas que tienen su trabajo y van a trabajar muchos más y no se afecta el medio ambiente, al contrario, lo que se busca es que se conozca la riqueza natural del sureste. Llegan hasta 500 vuelos diarios a Cancún
y lo que queremos es que los que llegan a Cancún y van a llegar a Tulum, porque también va a haber un aeropuerto internacional, se puedan internar hacia Campeche, hacia Chiapas, hacia Tabasco y conocer toda la riqueza natural y la riqueza artística, cultural del sureste, lo que es el mundo maya. Es de las zonas arqueológicas más importantes del planeta, que por cierto las estamos conservando, estamos cuidándolas, estamos invirtiendo para tenerlas en buen estado. Entonces, ojalá y estos famosos se informen más, no se dejen sorprender, que a lo mejor algunos ni sabían lo que iban a ocasionar con lo que están planteando. Fueron utilizados posiblemente, porque sí, detrás hay toda una estrategia. Yo les doy 2 tips para no hablar más. Ayer comenté del lago de Texcoco, ¿no? De que nunca dijeron nada cuando iban a destruir el lago de Texcoco, que ya ahora es reserva natural protegida. Hablé también de las minas. Nunca protestaron por las minas. Acabaron con el Cerro de San Pedro. La minera San Javier, una minera canadiense en San Luis Potosí. El Cerro de San Pedro era el símbolo de San Luis Potosí. Está en el escudo de San Luis Potosí. Y lo destruyeron todo, por completo. Y a lo mejor ellos pues, no se enteraron. Pero yo creo que sí se enteraron de que en el periodo neoliberal se concesionaron 120 millones de hectáreas para la explotación minera, el 60% del territorio nacional. Y que en el tiempo que llevamos nosotros en el gobierno no hemos dado una sola concesión. Y no hemos permitido el maíz transgénico, ni hemos permitido el uso del fracking para la explotación energética. Entonces sí somos distintos, pero les voy a dar 2 ejemplos de allá, de la península. Ya no hablemos de los hoteles que se construyeron y de lo que significó también afectaciones al medio ambiente para esta zona turística, que tiene también una justificación porque vive mucha gente del turismo en los momentos más difíciles de nuestro país, cuando el neoliberalismo estaba causando más daño y destrucción, que no había trabajo. Mucha gente se fue a buscarse la vida allá en el turismo. Por eso debemos de tener mucha gratitud a Quintana Roo, porque allá se le dio trabajo, albergue a muchos mexicanos que fueron a trabajar honradamente. Bueno, pero allá mismo estaba esta empresa Calica, es un banco de material. No tienen ahí, en Playa del Carmen, les dieron permiso para extraer material, grava, que en barcos se llevaban a Estados Unidos para hacer caminos, carreteras en Estados Unidos. Y ahorita van a ver cómo dejaron destruido. Entonces, ¿qué pasó? Miren, estos son predios. Ahí, todo esto está escarbado. Banco de construcción. Aquí está el Caribe. Y no hubo queja. El permiso lo dieron unos días antes de que terminara Cedillo de presidente. En noviembre del 2000 dieron el permiso para escarbar. Y aquí, este es el puerto. Aquí se acumulaba el material. Y de aquí a Estados Unidos. Estamos ahora buscando un arreglo para que estos terrenos, que son 2,000 hectáreas, sean utilizados para el turismo. Que esto se pueda restaurar. Son como albercas. Y estamos convenciendo a la empresa. Y ya hablé con el dueño de la empresa estadounidense para garantizarles que les vamos a dar permisos con la densidad permitida, protegiendo el medio ambiente, porque aquí hay zonas también hay vegetación, hay monte alto, y que les vamos a dar facilidades para que este puerto se convierta en un puerto de cruceros, porque tiene el calado suficiente. Y no hay un puerto de crucero en esta zona, está enfrente, que es la isla de Cozumel. Esto nos está ayudando aquí el almirante, que es especialista, pero pues ni una sola denuncia sobre esto. Y hay otra empresa turística, porque dicen que el tren que va a pasar por acá va a pasar por cenotes, por ríos submarinos. Todo eso está garantizado, su protección se va a proteger. Pero a ellos que les preocupan los cenotes, les informo de que en la administración pasada dieron permiso muy cerca de aquí, pero por Valladolid, para unir cenotes abajo, ríos submarinos, y convertirlos en un centro de recreación como Xcaret, pues, para que me entiendan. Y a lo mejor ellos ni saben esto, o si lo supieron, se quedaron callados, porque no éramos nosotros. Entonces, entender de que somos responsables, de que cuidamos el medio ambiente. Yo soy de pueblo, me crié en el campo, sé lo que son los árboles, amo los árboles, aprendí a proteger la flora, la fauna. No somos destructores, o sea, que no nos confundan. Y el Tren Maya va a ser algo muy bueno para el sureste, que había estado totalmente abandonado. Lo único que creció en el periodo neoliberal fue Cancún, la Ribera Maya, hasta el sur de Quintana Roo se quedó en la marginación. Creció el norte de Quintana Roo, Cancún, y desde luego no creció Yucatán, no creció Campeche, no creció Tabasco, no creció Chiapas, no creció Oaxaca, no creció Veracruz. ¿Cuántos veracruzanos? Más de 1 millón se tuvieron que ir de Veracruz a buscarse la vida a las ciudades fronterizas durante el periodo neoliberal, y del otro lado de la frontera. Estados que son como repúblicas, que tienen de todo, con mucho potencial económico, pero no había oportunidades, no se invertía, se dedicaban a sacarle al sureste todas las riquezas. Imagínense
hace cuántos años, cuántas décadas, el presupuesto nacional se integraba con los ingresos del petróleo. Los ingresos del petróleo llegaron a significar el 40% del presupuesto nacional. ¿Y de dónde salía ese petróleo? De Campeche, de Tabasco, de Chiapas. ¿Y cuánto se les devolvía? Nada, nada. Entonces, nosotros queremos un México de igualdad, que haya crecimiento en el norte, que haya crecimiento en el centro y que haya crecimiento en el sur, parejo. No islas de crecimiento rodeadas de abandono y de pobreza. Es un desarrollo horizontal para todos y eso es lo que estamos logrando. El que pues haya trabajo, haya oportunidades y cuidando el medio ambiente, desarrollo sustentable, que es lo que se busca. Pero eso es lo que está pasando. Y no enojarnos, argumentar, debatir. Además, hay mucho ingenio. También ve uno las redes sociales y así como hay cuestionamientos en contra nuestra o de lo que estamos haciendo, hay también muchos argumentos a favor y eso es bueno. Es una sociedad democrática con pluralidad. Muy bien, adelante. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Señor presidente, yo le quiero preguntar ¿qué opinión le merece las críticas que han vertido gentes como Claudia X González, Sergio Sarmiento, Ramsés Peche, entre otros, al subsidio que se está dando ahorita a las gasolinas, a los combustibles? Y esto me llama mucho la atención porque ellos dicen que no se había hecho esto antes, pero sí en SDP y en Econósfera estuvimos analizando estos subsidios y vimos que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente, se dieron estímulos, se dieron subsidios a las gasolinas casi por $1 billón, pero este subsidio pues parece que no llegó bien porque en el sexenio del expresidente Calderón el precio de la gasolina magna subió en 69.6%. El precio de la premium subió el 44.7%. El diésel el 106.4%. Subió en todo el sexenio. En lo que estuvimos viendo también en ese sexenio, que si no se hubiera dado este subsidio a las gasolinas, se le hubiera disparado la inflación en ese sexenio, porque ya como usted lo ha explicado, pues viene un encadenamiento y este subsidio pues no es cierto que solo le sirve a los ricos, a los que tienen coche, a los que tienen automóvil, les sirve, las mercancías se transportan y entonces suben los costos y sube la gasolina. Nosotros tenemos que transportarnos en el transporte público y pues, al transporte público también si sube la gasolina pues sube el precio del transporte público. Y lo curioso del caso es también que en ese sexenio, con todo y que también se hizo una aparente reconfiguración y se invirtió mucho dinero en las refinerías que hay en México, en los 6 años de gobierno del panista michoacano, se refinó menos combustibles, el 12.1%, pues no sirvió, pero se invirtió mucho dinero para la reconfiguración, inclusive hubo actos de corrupción y estuvo implicado un político muy cercano a Felipe Calderón, como era César Nava, que fue acusado de quedarse con dinero en la reconfiguración de la refinería de Cadereyta. Entonces, yo quisiera saber su opinión de este caso y por qué estas personas que pues apoyaban con todo a Felipe Calderón nunca dijeron nada y ahora sí lo dicen y es mucho menos dinero. O sea, calcula el doctor Peche, son 18,000 millones de pesos lo que se va a subsidiar, no el billón de pesos que se subsidió en el sexenio de Calderón. Sí, hemos nosotros optado por rescatar la industria petrolera, que la querían desaparecer, desgraciadamente avanzar, porque acabaron con la petroquímica, no dejaron nada. Teníamos una industria petroquímica muy consolidada, era de las mejores industrias petroquímicas del mundo y en el periodo neoliberal se acabó. Iban por las refinerías, las estaban convirtiendo en chatarra y apostaron a comprar los combustibles, a vender petróleo crudo y a comprar las gasolinas. Esa era la política. Por eso no hicieron en más de 30 años una nueva refinería. Es cosa de ver cuántas hicieron en 30 años en Estados Unidos o en el mundo. En todos lados se hicieron refinerías. Aquí no se hizo una sola. En ese tiempo crearon Pemex Internacional
una institución no transparente. No se sabía cuánto vendían de crudo, cuánto compraban de combustibles, a qué precio. Entonces, ya habían empezado incluso a vender plantas al interior de las refinerías. Vendieron 2 plantas en las 6 refinerías, que ahora estamos buscando comprarlas, recuperarlas. ¿Cómo compramos las acciones de Deer Park? Y esa refinería ya es de México. Pues gracias a eso y a lo que se ha invertido desde que llegamos, hemos reducido la importación de combustibles en un 48%. Ya en diésel prácticamente somos autosuficientes. Entonces, esto nos permite tener una política más eficaz en materia petrolera y protegernos ante situaciones como las que se están padeciendo en el mundo. Porque ahora el barril del petróleo, la mezcla, ayer estuvo creo que a $119 el barril. Entonces, ¿cuál es el balance? Estamos obteniendo más ingresos porque el barril de petróleo, lo que estamos exportando, alrededor de 900,000 barriles diarios, cuesta más, está entrando más dinero al país. Y ese excedente nos permite subsidiar la gasolina que consumimos y el diésel. La gasolina en México hoy es más barata que en Estados Unidos y que en otros países. Estamos hablando de 10, 15 pesos más barato que en Estados Unidos. Bueno, como no tenemos que comprar mucho afuera, porque ya producimos, ya aumentamos nuestra capacidad de refinación, ya el subsidio no es tan grande, tan cuantioso para las gasolinas y mantenemos los precios. Y se compensa, repito, porque cuesta más la mezcla de petróleo mexicano. Y también nos alcanza, tenemos un excedente para compartir con los estados, porque cuando aumenta el precio del barril de petróleo crudo, hay un porcentaje que es participable, es decir, para todos los gobiernos del país. Entonces ahí les va a tocar un ingreso adicional y todavía nos va a quedar una utilidad. Lo tenemos bien analizado sobre lo que conviene al país. ¿Y por qué el subsidio de la gasolina? Porque necesitamos controlar la inflación. Si se desata la inflación, nos afecta mucho, porque es carestía, aumenta el precio de todo y no nos rinde el ingreso. Podemos tener incrementos salariales, pero por la inflación se reduce nuestra capacidad de compra. Entonces, no hay que permitir la inflación. Y hay varias maneras de enfrentarla. La mejor es produciendo lo que consumimos, ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos. ¿Dónde es que pega más la inflación? En energéticos y en alimentos. A ver si no está la tablita de la diferencia de inflación de Estados Unidos y México. Nosotros tenemos afortunadamente menos inflación que en Estados Unidos y se debe en buena medida a que estamos controlando los precios de los combustibles y ellos no han podido. Se acaba de quejar el presidente Biden de que aunque bajaba el petróleo crudo, la gasolina no se reducía en su precio en Estados Unidos, o el precio de la gasolina. Entonces, esa es una forma de enfrentar la inflación. Repito, lo mejor es la producción. Otra forma son estas medidas, como la que estamos aplicando. El que cuidemos precios de todo aquello que tiene que ver con la economía popular, que puede provocar carestía. Otra posibilidad es la apertura comercial, que no la descartamos, porque todavía México tiene aranceles para la importación de algunos alimentos. Entonces, si estamos en un mundo de libre mercado, si hay una situación de incremento de precios por falta de alimentos o de materias primas en México, se abre al mercado para importar, se quitan aranceles y entra carne de pollo y entra huevo y entran granos a mejores precios. Eso también es un mecanismo que no descartamos para enfrentar la inflación. Ahora, los financieros también, esto en el mundo, cuando hay inflación, ¿qué es lo que hacen? Buscan parar la economía. Esto lo acaban de hacer en Estados Unidos por primera vez en varios años. Aumentaron 0.25% sus tasas de interés. Ayer aquí en México, el Banco de México aumentó la tasa de interés 0.50. Vamos a tener una tasa de interés de 6.5, porque cuando aumentan las tasas de interés hay menos inversión y se supone que baja la inflación
es un mecanismo de control. De todas formas, cuando llegamos nosotros al gobierno, la tasa de interés era del 8%, la bajamos hasta el 4%, pero ahora por esto ha ido subiendo. La decisión de ayer la tomaron en el Banco de México por unanimidad y nosotros respetamos la autonomía del Banco de México. Pero bueno, es para informar de todo lo que estamos haciendo. Esto es la diferencia. Pero esto se refleja hasta la fecha. Este es nuestro impacto en energético de inflación y este es el resto de componentes. Y en Estados Unidos es 1.9. Y yo espero que resuelvan pronto en Estados Unidos porque tengo información, como en Europa, mucho malestar de los consumidores por los incrementos en los precios de energéticos y de la luz. Pero bueno, cada país tiene su política. Nosotros tenemos esta inflación 7.3, ellos estarán en 7.9. Y esto se conserva porque este corte es hasta el 22. Pero esto es lo que se conserva. Y aquí ven energéticos y nosotros en el resto de componentes estamos arriba. Por eso es la política. Y hay una variable, dirían los tecnócratas, hablando físico, como dirían en mi pueblo, que es fundamental, que es la más importante de todas las variables. Muchas gracias, señor. La honestidad, que no haya corrupción. Esa es la gran diferencia. A nosotros nos alcanza el presupuesto y podemos hacer frente a todas las adversidades porque no se permite la corrupción. Y lo que había antes era un gobierno tomado, secuestrado, saqueado. Entonces, así no se puede. Aunque se trate del modelo económico más perfecto, con corrupción no funciona nada. Por eso la clave está en no permitir la corrupción. Y era mucha la corrupción que había, mucha, desmedida. Se dedicaban a robar, a saquear. Ese es todo. No hace falta ser doctor en economía para saber cómo administrar bien. Muy bien, adelante. En otra pregunta, así rapidísimo, también quiero preguntarle qué opinión le merece que la senadora panista Kenia López Rabadán y el caricaturista Paco Calderón están diciendo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no tiene la categoría internacional, cuando ya se dio en el Diario Oficial de la Nación que es un aeropuerto internacional que tiene un recinto fiscal donde se pueden para las mercancías, para la importación, exportación, y también se tiene una oficina migratoria. Y no solo eso, sino bajo el capítulo 14 de la aeronáutica se dio ya la categoría, ya se presentó en el Diario Oficial de la Nación que es un aeropuerto internacional. Que no se haya podido, que ahorita no se puedan hacer rutas del Felipe Ángeles a Estados Unidos es porque la degradación de seguridad que pusieron, pero tengo informes de que en junio ya se recupera la categoría 1 y ya se pueden empezar a hacer rutas desde el Felipe Ángeles a los aeropuertos de los Estados Unidos, y ya se hizo un embarque que venía de Laredo, Texas, el día 21 de marzo, vino de Laredo, Texas, al aeropuerto Felipe Ángeles, aterrizó y se hizo todo el movimiento de la carga aduanalmente, y entonces y ya hubo un vuelo de una línea venezolana. Entonces yo no sé por qué estos señores dicen lo que están diciendo, ¿no? Pues yo sí sé, es que son muy reaccionarios. O sea, ese caricaturista siempre pues está en el Reforma. O sea, ya, ¿para qué? No hay en el Reforma un articulista, un caricaturista que no sea conservador. No hay. O sea, ni siquiera hay moderación. Nada. Es un periódico completamente de derecha. O sea, no se puede esperar nada objetivo, profesional. No. Es periódico tendencioso completamente. Entonces, claro que ya hay certificación. Lo que tú estás planteando, ya han llegado aviones de Estados Unidos, al que haces mención es un avión de carga y particulares. O sea, pero si no es una cosa es otra, y pues están en su derecho. Nosotros tenemos diferencias con este caricaturista Calderón. En mi caso, yo creo que desde hace 20 años, y me honra mucho. Es un timbre de orgullo el que tengamos esas diferencias, y así con otros de tiempo atrás, porque siempre se opusieron al cambio y lo que querían era un bipartidismo de derecha, de dos partidos que eran lo mismo. Eso sí lo aceptaban. Tampoco así del todo, porque este caricaturista es recalcitrante como conservador. Entonces, de todas maneras, al otro partido no lo veía tan bien. Ahora sí ya se descararon y
ya están unidos y ya se les olvidó todo, porque nos ven a nosotros pues como, espero, adversario a vencer y no enemigo a destruir, pero sin duda están unidos en contra de nosotros. Entonces, es para que investiguen uno de los mejores aeropuertos del mundo, el aeropuerto de Santa Lucía, con la construcción de pistas más excepcionales en calidad, de mayor calidad. Creo que es el segundo aeropuerto en el mundo en la distancia de pistas. Y nosotros tenemos 4 kilómetros y medio de pista, 2 pistas de las 3, 4.5 kilómetros. O sea, es de lo mejor. Y el sistema de radares es de lo más moderno que hay. Yo estuve en la torre de control. ¿Cómo me gustaría que fuera? Para que vieran, ojalá y vayan a la torre de control, que hagan las gestiones ahí en el aeropuerto y se les lleva para que vean la tecnología de avanzada que tiene el aeropuerto. Ya, que vayan. Este fin de semana, general. Sí. Yo le pido que le manden la invitación. ¿Es el caricaturista y otra persona? ¿Mande? También, a los dos. Pero que vayan a la torre de control para que vean todo esto. O sea, sí es importante. Ya se nos terminó el tiempo, pero miren. Sí. Jesús, ayúdame. Vamos a llegar a un acuerdo. Quedan apuntados. Es que tenemos cosas que hacer. Hoy salimos a Acapulco, a la Convención Nacional Bancaria. Mañana la conferencia, si se quedan, no va a ser muy lejos, la vamos a llevar a cabo en Cuernavaca. Allá podemos escucharles y tienen preferencia para que sean los primeros en preguntar, si les parece. ¿Mañana? Sí, ese es el problema. O sea, sí. Quedamos en eso. Lunes o martes, la semana que viene. Tú tienes prioridad cuando regreses, ¿de acuerdo? Sí, porque es que ya se nos terminó el tiempo. Ya. Adiós.